Y no estamos diciendo que dejes de disfrutar lo que ganas, sino que simplemente Que la realidad es esa, a nadie le alcanza para hacer todo en el mismo tiempo y de manera literal simultánea. Vivimos en una época en donde todos buscamos el efecto microondas. primer reto muy grande. Tenemos un presupuesto. Manejamos un presupuesto. Sabemos cómo se hace un presupuesto. Va desde el, no, es que no me alcanza para ahorrar, hasta el, ¿sabes qué es una merma permanente en nosotros? El gasto hormiga. ¿Por qué dirías que nos cuesta tanto trabajo ahorrar? Te compro la necesidad del carro, pero el carro del año, que realmente... ¿Y has detectado como errores comunes que se hacen en el tema de la planeación patrimonial, en el tema del ahorro? Si tuvieras que sumar alguna recomendación, aparte de las que ya estás comentando ahorita, ¿cuál sería alguna recomendación adicional que le darías a alguien que tiene esa intención, esas ganas de, pero no ha logrado empezar su ahorro? Buen día. Tengan todos ustedes, el día de hoy iniciamos un proyecto muy interesante en Aras Consultores, en donde la intención es compartir todas esas experiencias que hemos tenido con nuestros clientes a través de todos estos años, 45 años para ser exactos. Y el día de hoy tenemos una invitada, porque vamos a platicarles un poquito qué pasa detrás de cada historia de nuestros clientes, hoy más de 10,000, cuando decimos que los acompañamos a lo largo de su vida en todos sus proyectos patrimoniales. Tengo el día de hoy como invitada a una asociada, Mari Carmen Martínez. Ella tiene ya casi 18 años en el negocio, en la actividad como asesor patrimonial, y es muy interesante cómo ella ha ido construyendo, formando y estructurando lo que es la parte de la asesoría patrimonial. También quiero comentarles que Mari Carmen no solamente es una asesora como parte del equipo de Aras Consultores, sino también está certificada. Aparte de su preparación académica regular que tenemos todos, ella cuenta con un posgrado como Financial Services Consultant Professional, que muy pocas personas en México la tienen. Y por otro lado, ella es parte de la institución más importante dentro del sector financiero a nivel internacional, que es la MDRT. Tengo el gusto el día de hoy de tener y contar contigo, Mari Carmen. Bienvenida el día de hoy. Gracias, Claudia. Buen día. Bien, pues gracias por aceptar, porque además te voy a hacer algunas preguntas que de seguro vamos a exprimir por ahí, algunas de tus experiencias particulares e ideas de algunos de tus clientes. ¿Cómo ves? Con mucho gusto, lista para compartir con ustedes. Bien, pues sin más, te voy a hacer una pregunta muy importante. Para ti, ¿qué es lo más valioso y lo que más te apasiona al trabajar con un cliente desde su inicio, conforme va avanzando hasta ver cristalizar sus proyectos? Bueno, antes que nada, a mí lo que más me gusta de mi profesión como asesor de seguros, gastos médicos y vida es ayudar a mi cliente a solucionar una situación que se llama un sueño, que se llama una meta, que se llama una necesidad financiera. La etiqueta que le pongamos, el ayudarle a visualizar sus alternativas y tener muy claro a dónde quiere llegar y cómo puede llegar. Eso es lo que más me gusta hacer con mi cliente. Pero es muy satisfactorio darnos cuenta que en el camino siempre estamos de una u otra manera apoyando, a veces solo para echar porras, ¿no? A veces tenemos clientes muy metódicos, muy constantes, muy disciplinados, que lo único que requieren de nosotros es, pues, el pequeño recordatorio, el decirle: "Vas muy bien, que mira, ya llevamos tantos años, ya casi lo recuperamos", etcétera. Y hay clientes a los que de verdad tenemos que estarlos ayudando paso a paso, porque es un verdadero reto el conseguir la disciplina, el no desviarse de la ruta y el llegar a meta, ¿no? Entonces, en ese trance, en ese camino, es también satisfactorio saber que cuentan con nosotros, que podamos apoyarlos y que al final, pues,
logramos cristalizar un sueño, una necesidad, una meta, eso es sumamente satisfactorio para mí. Qué interesante, Mari Carmen. Y hoy en particular nos vamos a meter de lleno al tema del ahorro, Sí. porque definitivamente ese es todo un tema, un mito quizás, una expectativa, un paradigma que tenemos todas las personas con respecto, desde tu punto de vista, cuando has estado acompañando a tus clientes, ¿qué es lo que te has enfrentado con el tema del ahorro, con la intención de buscar esos proyectos para tus clientes? Fíjate qué interesante, porque va desde el: "Ay, no, es que no me alcanza para ahorrar", hasta el: "¿Y cuál es el mejor instrumento que mejor rendimiento y mayor va a multiplicar mi dinero?", ¿no? Más en estos tiempos en los que, nos estamos enfrentando a, pues, opciones de muy alto rendimiento, con muy alto riesgo, por supuesto, y a todos nos gusta ganar, ¿no? A quien que le digan: "No, es que vas a duplicar, vas a triplicar", no nos gusta saber, creer, tener la ilusión, ¿no? Es como decirte: "¿Y te vas a sacar la lotería?". Claro, compremos un cachito para ver si me la saco, pues, ¿no? Pero es muy distinto comprar un cachito a invertir tu patrimonio y apostarle a un riesgo alto, cuando es lo mínimo que podemos tener. Hay que tener la visión completa de cómo empiezo y cómo crezco en el tema del ahorro. Entonces, pues, los retos, como te comentaba, van desde vamos viendo cuánto quieres, para qué lo quieres y desde tu presupuesto te alcanza. Oh, primer reto muy grande. Tenemos un presupuesto, manejamos un presupuesto, sabemos cómo se hace un presupuesto, porque la gran mayoría de las personas, desgraciadamente, no sabemos hacer un presupuesto. Un ejercicio muy básico para iniciar en el camino de la planeación financiera personal es anotar lo que genero contra lo que gasto, mis necesidades, empezando por anotar en qué se me va el dinero. Y lo ideal es, como te comentaba, hacer un presupuesto de lo que realmente debe de ser mi, gasto, mi expectativa de gasto. Y en este respecto, iniciar la disciplina de que, al revés de como estamos acostumbrados a hacerlo, que es tanto gano, tanto gasto, me alcanza para ahorrar, iniciar, cambiar nuestro chip y decir: "Tanto gano, tanto ahorro, ahora sí tengo para gastar", ¿sí? Ese es mi número uno. Fíjate qué interesante esto último que acabas de decir, porque es cambiar la perspectiva, ¿no? El ahorro no es lo que te sobra, ve dónde lo ahorras o cómo le haces para ahorrarlo, ¿no? El ahorro es de tu ingreso, que tienes claramente definido cuánto ganas, porque a veces ahí tenemos el problema, como lo estás diciendo, es definir cuánto estás dispuesto a separar y hay un proyecto, ¿no? Porque también nos estás hablando de un proyecto y a veces ahí también cojeamos, ¿no? Porque tenemos muchas ideas, muchos sueños, muchas ilusiones y en ocasiones tenemos pocos proyectos concretos a los que queremos llegar en el paso del tiempo y eso está pues como un punto que dejaríamos ahí en la mira, ¿no? De qué tan importante es cambiar tu chip y definir, ahorrar, separar antes de incluso gastar el recurso. Y ponerle una etiqueta a ese sueño, a ese proyecto, porque en la medida en la que sepamos para qué es y en la que tengamos un compromiso emocional con ese proyecto, en esa medida nos va a ser más satisfactorio y más fácil el apartar primero para esa meta y además, por consiguiente, va a ser más difícil el renunciar a ese "Ay, ahora no, el próximo mes", ¿no? Cuando es algo que queremos, que soñamos, que realmente tenemos un sentimiento invertido en esa meta, va a ser más difícil que te apartes de tu plan, de tu proyecto.
Ok, suena sencillo, Mari Carmen, y creo que lo que estás diciendo, lo que estamos compartiendo es algo que ya sabemos. Quizás algunos elementos adicionales que le estamos agregando, pero eso ya lo sabemos. Si revisas cada experiencia que has tenido, ese diálogo con tus prospectos, a clientes, incluso tus clientes, ese seguimiento, ¿por qué dirías que nos cuesta tanto trabajo ahorrar? Porque nos gusta, desgraciadamente, nos gusta vivir por arriba de nuestras expectativas o realidades, en muchos de los casos. Em, pues, estamos hoy día en una realidad en la que las redes sociales nos bombardean de los sueños y de cómo viven aparentemente los demás y cómo queremos reflejar que nosotros también vivimos. Y eso es, pues, lindo, pero al mismo tiempo un arma de doble filo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos empuja a compararnos en cuanto a lo que tenemos hoy y no a lo que queremos para el futuro y lo que realmente es un patrimonio de futuro, lo que hoy día se ve. Entonces, en ese sentido, tenemos, no sé, voy a hablar de los que recién egresados y están empezando a trabajar y para bien o para mal, lo primero que hacen es endeudarse con un auto, mucho antes quizás de visualizar el qué es lo que quiero de mi vida profesional, hacia dónde voy a ir, un patrimonio más sólido. No perdamos de vista que aunque el auto es un bien, pues, casi indispensable hoy día en la vida de y más en una ciudad que ha crecido tantísimo como Hermosillo, ¿no? Que antes la cruzábamos de ida y vuelta en 20 minutos, media hora más tardar, hoy día ya haces más de una hora para llegar a un lugar a otro. Te compro la necesidad del carro, pero el carro del año, que realmente pierde valor más del 25% en cuanto sale de la agencia. Estamos hablando de un bien que se deprecia, que pierde valor, que nunca recuperas. Jamás un carro va a ser una inversión. Sin embargo, le damos prioridad a esa necesidad de alta gama. Y cuando digo alta gama, no quiero decir un carro de grande o un carro de lujo, un carro de agencia. No es necesario tener un carro de agencia para tener un buen carro que te ayude a transportarte. Bien, entonces quiere decir que la inmediatez de lograr un objetivo, de sentirlo, de palparlo, es normalmente lo que nos impide a lo mejor reflexionar el impacto de esa inmediatez. Por ejemplo, en el caso que nos platicas, pues hoy vemos cómo puedes hacer un financiamiento en un carro de 5 años, ¿no? Digo, aunque hoy no vamos a hablar de pasivos ni de endeudamiento y de endeudamiento sano, sino la realidad es que en ocasiones se nos olvida visualizar esa parte por la inmediatez, ¿no? De sentir, de oler, de Es vivir decir, ya eso de gano, hoy, ¿no? hoy lo Ya tengo, tengo. ¿no? Y además estás mencionando otro punto importante, ¿no? Entre líneas viene la presión social, ¿no? Esa Sí. sensación de tener un estilo de vida y de sentirlo de manera inmediata. Y ahí puede haber infinidad de historias que podemos tener a través de nuestros clientes, ¿no? Y no estamos diciendo que dejes de disfrutar lo que ganas, sino que simplemente lo planees con cierta, vamos a llamarlo inteligencia e inteligencia financiera y emocional al mismo tiempo, ¿no? De que podamos visualizar nuevamente cuál es tu sueño, cuál es tu meta, hacia dónde te quieres dirigir. Yo creo que esa es la labor primordial que tengo con mi cliente al sentarme y forzarlos a pensar de largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo, estoy hablando solamente de 5 a 10 años, no estoy hablando de toda una vida, de 30 años, no, no necesariamente, ¿no? Hay proyectos que en 10 años podemos estar cumpliendo, especialmente cuando mi cliente es, joven, y cuando digo joven es hablar entre los 20 y los 30 años. Por supuesto que hay muchos escalones en la vida de largo plazo de ese cliente. Y nos vamos a platicar, sí, del tema de largo plazo, mi retiro dentro de 35, 40 años, okey, pero en el camino hay muchas otras metas también medianas, largas, a las que podemos ir tocando base
poco a poco. Ok, Mari Carmen, ¿y por qué crees tú que necesitamos ahorrar para esos proyectos? Es decir, me queda claro que está el carro del día de hoy o una casa o algún otro bien del día de hoy, y luego está ese proyecto que mencionas como el retiro o a lo mejor una casa en el futuro o a lo mejor una inversión para tus hijos, etcétera. ¿Por qué crees que deberíamos o debemos de reunir ese recurso, planear y prever o como lo queramos visualizar para ese proyecto de mediano y largo plazo? Porque es la única forma de cristalizar esa meta o capitalizar ese sueño de una u otra forma. Vaya, teniendo un rendimiento de por medio y teniendo una protección de por medio. Porque claro, también lo puedes cristalizar, como ahorita mencionabas, a través de pasivos y apalancándote. Es sano. También hay cierta deuda sana, especialmente cuando hablamos de proyectos de muy largo plazo, como una hipoteca de una casa o como el crecimiento de un negocio. Sí, es sano apalancarnos. Pero cuando estamos hablando de patrimonio, ya sea personal o familiar, lo ideal, lo menos costoso, lo que mayor ganancia le puedes encontrar, por así llamarla, al tener una protección de por medio, al tener un rendimiento de por medio, es a través del ahorro. Hay muchos instrumentos, claro, siempre habrá unos idóneos para tal o cual plazo o tal o cual meta, quizás tal o cual monto, ¿no? Habrá por la cantidad que quieres juntar, pues esto lo puedes hacer perfectamente a través de una inversión bancaria, por la inmediatez que vas a necesitar porque es para una oportunidad de mañana lo necesito, pero habrá otros instrumentos que te permitan tener mayores beneficios por el largo plazo del que estamos hablando para el ahorro. Pero al final del día, esa es la base con la que, con un riesgo mínimo, vas a poder conseguir lo que estás buscando. Bien, entonces le estamos sumando a lo que estamos platicando sobre la mesa el tema de riesgos, ¿no? Y a lo mejor lo vamos a dejar ahí en pausa, porque me gustaría que me platicaras a lo mejor alguna experiencia satisfactoria que hayas vivido con alguien, a lo mejor que conociste por primera vez en tu primera reunión, y hacia dónde te llevó en este terreno que estamos hablando el día de hoy, que es el tema del ahorro. Fíjate que me viene a la mente y lo he traído en la mente últimamente, uno de mis primeros clientes es un ex compañero mío de secundaria. Ok. Cuando fui a platicar con él, ellos ya ahorraban. Ellos eran un matrimonio con 2 niños que ellos ya ahorraban, ya tenían visualizado el a los 50 traemos un plan para que para cuando tengamos 50 años, tanto mi esposa como yo, tener un capital que nos permita construir para nuestro retiro, ¿no? Y ya, perfecto, pero me interesa, me dijo, me interesa ahorrar para mi esposa, para ella misma, sale. Y comenzamos un plan a 20 años, un producto muy lindo que manejamos en la oficina y, que es dirigido a la mujer, y les gustó a los 2, les pareció interesante y lo iniciamos. Y en el camino de ese producto, ellos se vuelven a embarazar y la bebé nace con síndrome de Down. Este producto trae su torta bajo el brazo, porque trae una indemnización para ciertas situaciones. Y entonces, la verdad, en situaciones de crisis, porque al final del día no deja de ser una situación delicada, el nacimiento de alguien que trae diferencias y hay un dinero que te va a poder apoyar para las contingencias que se presenten. En su momento dijimos, ¿sabes qué? Mayor protección. Mayor protección porque, pues, no contábamos con un tercer bebé y menos que nos fuera a necesitar más que otro de nuestros hijos. Perfecto, mayor protección. Y en este camino, ¿qué te gusta? Que llevamos ya más de 15 años, porque ya fue de mis primeros clientes. Eh, Me acerco a ver mayores necesidades, ¿no? Y resulta que estamos pasando por una crisis de endeudamiento en casa.
¿Y qué crees? El producto que tenemos genera liquidez. No era la intención, no era en ningún momento la intención al acercarme pues vamos a sacar dinero del producto, todo lo contrario, la intención era vamos a acrecentar nuestro ahorro. Pero lo que me gustó fue darme cuenta que había una necesidad imperiosa en ese momento de salir de una crisis de deuda y que se dieron cuenta de que gracias a que hace más de 15 años iniciamos este ahorro y sin poner en peligro el producto ni nada, se pueden hacer del beneficio que ya traíamos líquido y salimos de las deudas. Y me dijo mi amigo, me estás cayendo, guau, porque es un respiro muy grande, o sea, de verdad es un respiro el que me estás proporcionando ahorita. No teníamos en la mente que la liquidez que estaba generando este producto lo han pagado religiosamente, ¿no? Y hemos estado en contacto, por supuesto, año con año, pero en esta ocasión que me acerqué para ver, bueno, cómo andamos, qué tanto libre traes, cuáles son tus proyectos de aquí para enfrente, porque pues también ya estamos a la vuelta de el retiro, ¿no? Vamos a tocar ese tema, pues el ahorro nos sirvió. O sea, a veces no es para lo que lo teníamos, pero sí nos sirve para esos imprevistos, para esas situaciones en las que necesito y no tengo para dónde voltear, ¿qué crees? Porque iniciaste, hoy día tienes y podemos salir adelante. Esas cosas son satisfactorias. Fíjate que me platicas y me mueves, ¿no? Porque resuenan muchas de las historias que traemos detrás en ese acompañamiento con los clientes, ¿no? Porque precisamente cuando decimos acompañar, no significa solamente construir un proyecto financiero y entregarlo cuando tengamos que entregarlo, sino precisamente estar a la par con nuestro cliente y estar viendo su historia de vida, ¿no? Sus proyectos de vida, sus múltiples situaciones, las cosas que se salen fuera de control, los imprevistos, los riesgos. Pero por otro lado, también esos proyectos nuevos, ¿no? Como cuando viene un bebé nuevo, los retos que puede enfrentar cada hijo que viene de la mano, los proyectos que se generan a partir de ahí. Pero acompañarlos significa eso, estar ahí a un lado, viendo cómo poder apuntalar, cómo poder apoyarlos y cómo fortalecerlos, ¿no? Y ayudarlos a visualizar soluciones, ¿no? Interesante. Esa es la parte que yo creo que es fundamental de nuestra actividad, el que sepan que hay un abanico de posibilidades, que hay soluciones y que cada una tiene sus variables. Claro. Desde un punto frío, analizarlas. Claro, porque la realidad es que nadie sabemos a qué riesgos nos podemos enfrentar, ni cómo nos va a ir en la historia, como decimos, ¿no? Podemos planear, podemos crecer, podemos impulsar un proyecto de vida y de repente el abanico de posibilidades incluyen ciertos escalones que nos resbalamos y volvemos a subir, y el saber que contamos con un proyecto que nos pueda respaldar en ese tipo de situaciones, pues es muy valioso, ¿no? Correcto. Y obviamente hoy no vamos a hablar del tema de la protección patrimonial como tal, pero definitivamente el tener adicional coberturas que nos puedan apoyar en eso, pues para nosotros siempre ha sido muy valioso, ¿no? Por eso estamos aquí. Gracias, Mari Carmen, por compartirnos y recordarnos esa historia, que yo sé que va a haber más, ¿no? A ver si nos alcanza el tiempo para hablar de todas ellas. Y quisiera preguntarte, fíjate que a veces es difícil balancear el qué tanto le destino al ahorro y qué tanto no. Digo, me queda claro que estamos visualizando un proyecto que vale la pena, que es muy importante para mí, que le voy a dar una prioridad de mediano o largo plazo. Pero también tengo necesidades hoy. Digo, fuera del carro que estamos platicando, pues también hay necesidades, más si tengo una familia, si tengo ya compromisos financieros, tengo un estilo de vida. A veces es complejo balancear cuánto le destino al presente y cuánto le destino al futuro, ¿no? Por decirlo así. Desde tu punto de vista, ¿cómo has ido encontrando ese balance o ayudado a tus clientes a que encuentren ese balance? Es muy variable porque depende mucho de la capacidad de generar ingresos de mi cliente. Entonces, cuando estamos hablando de alguien que su capacidad de generar ingreso es un sueldo, Ok. pues la capacidad de generar el ingreso es acotado. Tienes el sueldo y no es como que, y el próximo mes voy a ganar más y dentro de 3 meses otro, no.
No funcionan así los sueldos. Normalmente tendrás una revisión anual, muy probablemente, y si estás en una empresa en la que generas, o tienes prestaciones, pues tendrás el bono o tendrás, tal o cual fondo del que puedas disponer una vez al año, etcétera. Pero por lo regular, cuando hablamos de sueldos, estamos hablando de un ingreso acotado. Esto es lo que ganas, punto. Y entonces, yo ahí hablo normalmente, pues, de porcentajes mínimos. Y internacionalmente, todas las sociedades nos hemos puesto de acuerdo de que lo mínimamente sano para hablar de ahorro de largo plazo es el 10%. Okey, 10%. El 10% de tu ingreso es lo que debes destinar mínimamente para hablar de ahorro, ¿ok? Entonces, ya estaremos hablando de alguien que genera un muy buen sueldo, con una prestación que va más allá de las de ley, en la que el bono de diciembre, pues, ¿qué crees? El bono es del 15%, entonces todo mi bono se va a ir en eso. Ah, perfecto. O sea, es más sencillo, porque ya tenemos como que dentro del mismo maletín, ¿no? Que es sueldo y salario, pues, algo más holgado. ¿Qué pasa cuando, quien genera el ingreso es un profesionista independiente o bien un empresario? Un empresario, voy a hablar de una empresa familiar o de una empresa de autoempleo, que por lo regular así resultan ser los profesionistas. Pues aquí tenemos una capacidad de generar ingreso, pues más variable, porque entre más le metas tiempo a tu profesión o a tu actividad, más ingreso puedes generar. Entonces, es cuestión de ir viendo tu capacidad instalada contra lo que realmente estás hoy día desquitando de esa capacidad, etcétera. Y podemos decir: "Ah, pues, esta nueva línea, o, ¿qué te parece si, de estos 4 clientes que manejas al mes, podremos manejar 4 y medio al mes, 5 clientes y uno lo estamos destinando al proyecto?". Depende mucho de cómo genera el ingreso mi cliente, para yo poder decirle: "Ah, ¿qué te parece si este pedacito?". Ya no hablamos de porcentajes, ya hablamos de dentro de tu forma de generar ingreso, ¿cómo vamos a destinar parte de ese ingreso a tu proyecto? Y probablemente estamos hablando ya de si hablamos de porcentajes, 20, 25% de tu ingreso, y ya podamos ser más un abanico más amplio de oportunidades y de opciones. Claro, fíjate que aquí abrimos una perspectiva diferente, ¿no? En ocasiones, entonces, nos puede servir el etiquetar ese ingreso para un gasto específico, o en este caso, para un ahorro, ¿no? Correcto. Entonces, a lo mejor el ingreso que recibo de tal cliente o tal producto o tal giro o actividad que estoy desarrollando me puede permitir literal irme a este proyecto que puede ser de protección o ahorro o lo que tú estés manejando, ¿no? Así es. Y fíjate que eso también lo hemos visto con las personas que también están en el empleo, ¿no? Porque hoy en día muchas de las personas que están empleadas tienen ciertas fuentes de ingresos adicionales dentro de su mismo trabajo o en ocasiones fuera, ¿no? Y a veces pueden aprovechar esas oportunidades para destinarlo a ciertos proyectos como los que nosotros manejamos, ¿no? Correcto. Y si pensáramos ahora sí en los retos, me queda claro que no es lo mismo, como comentabas, un empresario, un autoempleado o profesionista independiente, como lo queramos mencionar, y una persona que es empleada y que tiene un ingreso fijo. Pero ¿cuál sería como el reto común? O sea, el reto común cuando tenemos que tomar decisiones con respecto al ahorro, porque digo, con respecto a cómo gastar, quizás la sabemos, pero cuando tenemos que tomar esas decisiones con respecto al ahorro, ¿qué es común? El común denominador, no importa si estás hablando con un joven de veintitantos o una persona de 40 o 50 o estos diferentes giros, hombre-mujer. ¿Qué dices? Fíjate que lo común, desgraciadamente, en la mente de la mayoría de las personas está lo que voy a dejar de disfrutar hoy para en pos de ese sueño de mañana. Ok. Híjola, es que normalmente me voy 3, 4 veces a Tucson en el año, pues, entonces, lo que me estás pidiendo, pues, ya no voy a poder ir a Tucson 3, 4 veces. Y voy a tener que quitar un viaje a Tucson, porque prácticamente ese viaje es mi ahorro.
¿no? Claro. Y sí, cuando no es el viaje, es los conciertos. Porque hoy día, la verdad es que cada vez más hay posibilidades de asistir, pero también hay gente que es como cazadora de conciertos, y es que voy a la Ciudad de México al concierto. Okey, y lo que gastaste en el avión, en el hotel, más el concierto, más los 2 3 días que ya vas a estar allá, etcétera. No digo que no lo hagas, lo que digo es prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Hay que priorizar. Y en función de eso, planear. Si las cosas lo hacemos planeados, quizás podemos tener muy probablemente todo lo que estamos, buscando. Pero hay que ver de dónde qué es lo que recortamos, qué podemos recortar. Fíjate que eso que estás comentando me regresa a la frase que tenemos en la empresa, ¿no? Live today, plan for tomorrow. Live today, plan for tomorrow es vive hoy, planea para el futuro, ¿no? Y es ese reto precisamente de cómo mantienes tu estilo de vida, tienes tus gustos, disfrutas el momento, tienes a las personas queridas, lo disfrutas solo, acompañado, pero a la vez vas planeando el futuro. Y ese es ahora sí que inteligentemente es el reto más interesante que tenemos todas las personas, ¿no? Pero a la vez es algo que debemos de hacer. Fuera de la pantalla, de lo que las demás personas nos vean o vivan, eso es. Y me retoma, digo, hace casi 30 años que yo estoy en este negocio, pero recuerdo perfectamente que las primeras pláticas que yo tuve con algún expositor donde hablábamos del ahorro, me acuerdo que él decía, el tema no es sacrificar lo que te gusta. En este caso que dices tú, los conciertos, no es decir, ya no vayas a conciertos y ya resolviste tu problema, ¿no? Ajá. No se trata de eso. Inteligentemente es cómo puedo seguir yendo a mis conciertos y a la vez puedo ahorrar para el futuro. Y debe de haber ese pequeño control, ¿no? Que ese es el que no nos gusta. Es ese presupuesto del que hablamos, ¿no? Sí. Ese presupuesto, y ¿sabes qué es una merma permanente en nosotros? El gasto hormiga. Total. El gasto hormiga, no sabes lo que, batallamos en general, ¿no? Todos. Yo creo que al final del día todos somos susceptibles de caer en ello y de caer en el gustito de diario ir por el cafecito que en tu casa literal te cuesta 5 pesos. O sea, hacerte el café diario en tu casa, 5 pesos. Ir y comprar el café de la mejor marca que hoy día maneja las franquicias o la marca de casa, ya estamos hablando de 50 a 100 pesos diarios. Claro. Y multiplícamelo por los 30 días del mes y multiplícamelo porque no es un café al día, ¿no? Es el de la media mañana y luego el de la tarde. Y no va solo, va acompañado de la galletita de 20 pesos o del paquetito, de 18 o del panecito, del pastelito de 70, porque nos vamos a tomar un café hoy día y sale más caro el pastelito que el cafecito, que incluso una ensalada. Y fíjate que ahí te quiero compartir que lo que yo he caído, ahora es el 20 que me ha caído a mí, tiene que ver con el problema del gasto hormiga. No es que te tomes el café o el pastelito, es que no estamos conscientes por eso se llama gasto hormiga, ¿no? Así es. No importa si estamos hablando del café o de qué estemos hablando, del bar, del streaming o de lo que sea que gastes. Así Es que no estamos siendo conscientes sin querer empezamos a gastar 50, 10, 100, esos pequeños costos que aparentemente no significan, pero en la frecuencia, ¿no? O ahora que existen las compras en línea, no voy a decir marcas, pero la carrilla está a todo lo que da, ¿no? A mí, yo soy una de las que me hacen carrilla todos los días por todo lo que compro en línea. Digo, siempre lo he hecho, pero de repente no te das cuenta y estás gastando entre 100, 200, 500, empieza a acumularse. Entonces, el gasto hormiga es la falta de conciencia del gasto que estás haciendo, ¿no? Así es. Y agregaría o sumaría el tema de la intención. Inteligentemente, en este aspecto, cuando tú tienes una intención y eres consciente de eso, pues es más fácil tomar decisiones, ¿no? Sí. Y eso es lo que cuesta más trabajo, decir, bueno, ok, voy a tomarme mi café, válido,
cuántos cafés, cuál va a ser el presupuesto, o sea, hasta dónde voy a cerrar la llave o el control hasta cierto punto, ¿no? O me voy a ir de concierto, cuál va a ser mi presupuesto para este concierto o los conciertos, o me voy a ir a los jóvenes que ahora usan, qué padre, no nos tocó a nosotros, pero que se van a festejar a las despedidas de soltero o las bienvenidas o incluso las bodas de destino. Ajá. Que a nosotros no nos tocaron en su momento. Dices, ay, qué padre. Sí. Eso no está mal, ni está bien. Simplemente es algo que es nuevo, ¿no? Sí. Que nuevo para nuestra generación, me refiero con la que nos tocó cuando teníamos los 24 años de edad nosotros, ¿no? Pero la realidad es que el tema es qué intención y qué tan claro estoy tomando una decisión, qué presupuesto le estoy dando a este proyecto para poder lograr, ¿no? Entonces, ir equilibrando el cómo vivo el hoy y cómo vivo el futuro, ¿no? Correcto. Y hoy tampoco hablaremos de presión social, pero definitivamente la presión social está a la orden del día, ¿no? Entonces, a veces busco tener un escaparate en donde me vea como el de enseguida, como mi colega, como mi competencia o cualquier otra persona, pero lo puedo seguir haciendo si es importante para mí, pero pudiera tomar otras decisiones diferentes, ¿no? Que creo que eso es de lo que estamos hablando. Sí, el grado de conciencia con el que hacemos las cosas tiene un peso muy grande dentro de lo que la planeación financiera, parece que no, pues requiere, ¿no? Requiere de tu atención, de tu intención, claro, de la etiqueta que le vamos a poner, de lo que realmente es una meta que quieres conseguir y hasta dónde vamos a aterrizar la idea completa. ¿Y has detectado como errores comunes? Digo, ya hablamos del gasto hormiga, ¿no? Pero errores comunes que se hacen en el tema de la planeación patrimonial, en el tema del ahorro, que a veces nos impiden ir logrando, o a lo mejor tú ya ves la historia pasado el tiempo, ¿no? El de 50 y qué dejó de hacer o no hacer a cuando tenía los 30 y los 20. Fíjate que yo creo que el error más grande que podemos cometer es no empezar. Okay. Ese considero que es el error más grande. No son los montos, no es que comiences con mucho o con poco lo que puede marcar la diferencia, como el que comiences antes o después. Esa sí puede marcar la diferencia. Al final del día también es una cuestión de conciencia y de ponernos a reflexionar a nuestro derredor. ¿Qué era antes el retiro y qué es hoy el retiro? Para tomar un punto de referencia nada más, ¿no? ¿Qué era para nuestra generación? Teníamos abuelos de 55, 60 años y no se veían, ni actuaban, ni tenían la expectativa de vida de los que hoy tienen 55 y 60 años, ¿sale? O sea, yo tengo hoy día amigos abuelos de 55 años que no los puedo comparar ni lejos con mi abuelo. Por los tiempos, por los años en los que se vivieron, por las expectativas de vida que te comento. Hoy día voltea a ver la expectativa de vida en general, voltea a ver y estamos rodeados de señores y señoras de 80 años, 85, buenos y sanos, completos, muchos que manejan, que todavía andan activos y que pues no tenemos todavía idea de hasta cuándo vamos a seguir en esas. ¿A dónde voy con este tema de la conciencia del retiro o de la conciencia de la edad? Que cuando tenemos 25 años, pues sentimos que los de 80 no existen, que tener 50 es ser muy viejo. Y resulta que tener 50 todavía te quedan 30 años para enfrente. Pero no te quedan las fuerzas completas de cuando tenías 20. O sea, no son los mismos 30 años de los 20 a los 50 que de los 50 a los 80. Entonces, definitivamente, el error más común es no comenzar, no tener una conciencia de tu línea de vida,
y una conciencia simple y sencillamente del orden financiero que debes de manejar. Y así como te comento, sin hablar de grandes montos, el 10% de tu ingreso. Es que gano muy poquito, voy a ahorrar muy poquito. No le hace, pero vas a ahorrar. El punto es comenzar. Tener esa disciplina, ese hábito y que hoy es el 10% de, no sé, 15,000 pesos. Mañana va a ser el 10% de 100,000. Claro. O sea, el punto es que ya lo estandarices, lo pongas como un hábito, como algo que sin pensarlo. Así pasa, porque así ha pasado en mis últimos 30 años. Estoy bien consciente y bien hecho a eso. Y es más fácil cuando ya tengo la capacidad crecer ese monto que empezar de cero con un monto grande. Claro, y fíjate que lo que estás comentando, digamos que sería el efecto inverso del gasto hormiga, ¿no? Es Digo, correcto. así como el gasto hormiga es gastar de poco en poco, pues a final de cuentas ahorrar es lo mismo. A lo mejor no vas a ahorrar la cantidad que tú estás esperando para la meta que estés buscando, pero el hecho de empezar, aunque sea con una cantidad más pequeña, comparada con, pues eso te va a ir llevando de manera inversa y muy positiva a lograr y lograr este objetivo, ¿no? Que Así estamos es. ligando entonces a... Y estás tocando un tema muy interesante, la línea de vida y el paso del tiempo. Creo que ambas hemos vivido ese acompañamiento de nuestros clientes como en sus diferentes etapas, ¿no? No es lo mismo ver una persona de 60, 50, 80 o incluso 30 y 20 de manera independiente a cuando acompañas a la persona de 20 que se convierte en los 30, que se convierte en los 40, Correcto. que llega a los 50, que llega a los 60, etcétera. Y cómo va evolucionando y cuando platicas con ellos y ves sus prioridades y sus planes y su proyecto de vida, te das cuenta de varias cosas, ¿no? Una de esas es precisamente el horizonte que ves hacia futuro, ¿no? Cómo va cambiando las prioridades. Y una de las cosas bien valiosas que considero que a lo mejor ahorita me vas a sumar tú es cómo el peso que le damos de valor, a lo mejor yo a mis 50, pues es diferente el que le daba a mis 30. Pero si a través de nosotros esta persona puede visualizar el peso que tendrá en su futuro, pues es un valor que le damos al cliente para que visualice aquellos momentos que vivirá, como un facilitador para que ellos visualicen su futuro. ¿No lo crees, Mari Carmen? Fíjate que sí. Una es precisamente como dices, el que ellos tengan una un punto de referencia, por así llamarlo, ¿verdad? Y la otra es que cuando, nuevamente, comienzas desde joven a hacer de esto un hábito, es mucho más fácil crecer con ese hábito y crecer el hábito. Ahorita que estabas hablando, estaba yo pensando en 2 de mis primeras, bueno, cuando digo 2 de mis primeras clientes, quiero decir mi clienta número 2 y mi clienta número 3. Ok. O sea, así, en ese orden. Mi segunda clienta en este negocio y mi tercera clienta en este negocio. Mi segunda clienta en este negocio sigue siendo mi clienta. Vamos por el tercer producto. Comenzamos con una segubeca y continuamos con un plan para ella para su retiro y estamos ya con un plan de su hija para su retiro. Y mi tercera clienta, igual, comenzamos con un plan para ella, continuamos con una segubeca con la nena que continuó y estamos en un plan de retiro y es interesantísimo ver cómo son ellas, ya las que me hablan y me dicen, Mari, ya estoy lista para el siguiente proyecto, ya lo pensé. Y esto es lo, cuando nos sentamos a que me des opciones, porque esto es lo que quiero hacer y con esto cuento, dame opciones. Es bien bonito que un cliente no nada más te haya escuchado la primera vez y haya apostado a, sí lo puedo hacer, si hago esto, si hago aquello, ver cómo en el camino batalló, porque pues en el camino me quedé sin trabajo, ya conseguí trabajo, ahora es mi esposo el que se quedó sin trabajo, ya consiguió trabajo, pero nunca dejamos el proyecto de lado, ¿no? Siempre estuvimos viendo opciones para no perderlo, para continuarlo y que en el camino ellas mismas digan: "Ay, ya tengo más capacidad, ahora quiero ir por la siguiente meta, ahora quiero que mi hijo comience la siguiente meta". Y que los hijos aprendan de ese hábito de los papás. No siempre se da, ¿eh?
No siempre se da. Tengo los casos en los que los papás, mis respetos, y me acerco al hijo, y el hijo no hace por dónde ni ve para cuándo, porque nunca es un buen momento para comenzar. Pero también los hay los que ven en su papá o en su mamá ese hábito y lo comienzan desde pequeños. Y cuando digo pequeños, estoy hablando de chiquillos de 22 años. O sea, que están recién egresados y dicen: "Sí, voy a comenzar con lo mínimo indispensable que me aguante un producto, pero con eso quiero comenzar". Fíjate, Mari Carmen, que a través de lo que nos estás compartiendo, pues queda muy claro el trabajo que haces como asesor, ¿no? Porque facilitas, das alternativas y ayudas a que la persona vaya tomando decisiones en este tema que es el ahorro, ¿no? Si tuvieras que sumar alguna recomendación, aparte de las que ya estás comentando ahorita, ¿cuál sería alguna recomendación adicional que le darías a alguien que tiene esa intención, esas ganas de, pero no ha logrado empezar su ahorro? Temor de repetirme es ser consciente de tus necesidades económicas. Inicia tu tu salida de tu ingreso con un ahorro, el que sea. No puedes el 10%, no le hace. Comienza con una moneda. Con eso comienza. Claro, y ahí a veces vienen las mañas, ¿no? Así como hay las mañas para gastar, también puede haber las mañas para ahorrar y podría haber muchas que en otra ocasión podríamos ir platicando, ¿no? Pues ya nos vamos acercando al cierre de nuestra reunión el día de hoy. La verdad ha sido un gusto escucharte, Mari Carmen, y creo que de aquí podrían desprenderse infinidad de temas. Como te digo, pues me queda claro que tú misma tienes tus propias historias, me queda claro que tengo yo algunas otras por ahí que tengo ganas de compartir, pero tenemos el tiempo acotado y queremos empezar con algo. Y quisiera como ir redondeando, hoy estamos hablando del ahorro, estamos hablando de las diferentes perspectivas de tiempos, de las edades, ¿no? Los 20, los 30, los 50, los 60, las diferentes posibilidades. Si quisieras compartir alguna reflexión importante que puedas sumar a lo que ya nos has compartido, ¿cuál sería esa reflexión? Crear nuestra propia conciencia del tiempo. Ok. La verdad es visualizarnos y en nuestra línea de vida, en dónde estamos posicionados. Si no hemos comenzado, comenzar para lo que nos queda en esta línea de vida. La conciencia es el punto número 1 para poder tomar decisiones y iniciar cualquier tipo de proyecto que queramos conseguir, alcanzar. Claro, y a veces nos cuesta trabajo porque lo que vamos a ver no nos va a gustar tanto, ¿no? Correcto. Y ahí es donde viene esa decisión de empezar al menos con poco, ¿verdad? Creo que ahí es donde entra esa experiencia que tienes de comenzar, aunque sea poco a poco, aunque no sea, y no cubramos el 100% de lo que queremos, ¿no? Quisiera compartirles a todos los que nos pueden estar viendo o escuchando que la realidad es esa, a nadie le alcanza para hacer todo en el mismo tiempo y de manera literal simultánea. Pero lo que sí es real es que pueden empezar de manera entrelazada e ir sumando proyectos, entretejiéndolos e ir avanzando para lograr esos proyectos. El trabajo que nos toca a nosotros como asesores, ese acompañamiento, ese ayudarlos a hacer esa pausa total y hacer esa reflexión y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Y qué sigue? A visualizar escenarios que a lo mejor ellos mismos no se han dado cuenta de su futuro. Así es. Porque es tomar ciertas decisiones y las decisiones no las podemos tomar nosotros por ellos, ¿no? Ellos mismos tienen que tomar la decisión porque eso es lo más interesante. El proyecto de vida y el proyecto de ahorro, como muchos otros, son proyectos personales, incluso aunque estés en pareja, ¿no? Son proyectos únicos en donde las decisiones que tomes te van a ir forjando o te van a ir llevando hacia un futuro. Y qué mejor que tener ese futuro en donde tienes capacidad financiera y hay prevención porque hiciste un proyecto que está ligado a eso, ¿no? A pesar de que venga una sorpresa en la vida de algo que no tenías planeado, ni interesado, ni idea y que viene en camino, y creo que eso es lo más interesante, ¿no? Y quisiera también sumar a esto
pues creo que la conciencia del presente que vivimos, ¿no? Así como dices, es que vivimos y pues queremos casi que ganarnos la lotería para un retiro millonario, o sea, que queremos ganarnos la lotería para un retiro millonario, lo vivimos, así como los que dicen, me quiero retirar a los 50, pero que salga de la nada el logro millonario sin para poder lograr, ¿no? Sin el esfuerzo que conlleva. Sí, hace poco escuchaba el término del efecto microondas. ¿Y de qué se trata este efecto microondas? Decía esta persona que vivimos en una época en donde todos buscamos el efecto microondas, tal cual, así como la comida la metemos a calentar y en 10 segundos ya está caliente, pues en todos los aspectos de nuestra vida estamos buscando de manera rápida, inmediatez, lograr un efecto, ¿no? Bueno, y como el microondas, pues esto también puede tener un efecto contrario, ¿no? Y en lo que es la planeación de vida, el proyecto de vida de una persona, no deberíamos de meterlo al tema del efecto microondas. Fíjate qué interesante. Todos los días tomamos decisiones muy rápidas. Vivimos y fluimos en una rapidez impresionante porque es la época en la que vivimos, ¿no? Tenemos multicanales, vivimos en una época muy acelerada, independientemente si eres estudiante, si eres un joven recién egresado, si eres un empresario de alto nivel o ya tienes 60 años o 80 y a lo mejor ya estás retirado. Vivimos muy rápido. Y no somos conscientes precisamente hasta que ya llegamos a una edad que decimos, bueno, ¿por qué teníamos tanta prisa? Y entonces si le sumamos a esto este efecto microondas, nos damos cuenta que buscamos el resultado express. Por eso a veces cometemos errores en el ahorro incluso, porque queremos un resultado millonario, aparentes retribuciones económicas inmediatas, no del mediano ni largo plazo, y ahí nos metemos en el riesgo total, ¿no? Correcto. ¿Coincides conmigo en eso, Mari Carmen? Completamente. Y entre más estemos dentro de la generación de ingresos a través de una empresa o de nuestra actividad independiente, más batallamos, porque entonces todo lo comparamos con, y en mi empresa, con estos 100,000, aquí, ¿qué hago? Aquí multiplico a 2, 3 veces, pero es una empresa. Y una empresa conlleva un riesgo y conlleva otro tipo de gastos. Y es un reto, definitivamente. Ponerte a platicar de ese tema, especialmente con empresarios, es dificilísimo, precisamente porque estamos buscando la inmediatez, lo rápido, lo mucho en corto plazo. Claro, entonces cerraría con lo que nos estás comentando, como que nos tenemos que cambiar la cachucha, ¿no? De empresario, dejarlo abajo y ponernos esa cachucha en donde sabemos que tenemos que pensar diferente, porque estamos hablando de nuestro futuro, de nuestra vida, de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, y tenemos que tomar decisiones más certeras, menos arriesgadas quizás, cuando estamos hablando de ese futuro, a diferencia de las decisiones que tomamos todo el día, todos los días, para lograr que nuestros negocios tengan ese beneficio a pesar de los riesgos que implican, ¿no? Correcto. Eso es lo que nos estamos diciendo. Así es, sí, sobre todo el poder tener tranquilidad en el futuro. Claro. ¿No? Saber que hay una garantía, un mínimo, que sí o sí va a estar ahí. Porque esa es la gran diferencia, ¿no? En una inversión, ya sea de negocio o de una inversión a tal o cual riesgo, pues la tranquilidad con la que sabes que sí o sí lo vas a tener o no. Claro. ¿Quién sabe? Claro, pues Mari Carmen, ha sido un gusto tenerte aquí, sobre todo para abrir este espacio que decidimos tener ahora que estamos cumpliendo 45 años en Aras Consultores y con la intención precisamente de compartir qué hay detrás de cada cliente, de cada proyecto, de cada historia que nos platican pues todo ese tamiz, esas posibilidades y tamices de vida que hay en nuestros clientes, ¿no? Y además hay algunas muy emotivas, algunas muy satisfactorias. También hay momentos agrios y difíciles que hemos vivido. Todo. Pero te agradezco tu tiempo, te agradezco que estés aquí. Gracias por la invitación. Sé que eres una persona altamente preparada. Para nosotros es un orgullo tenerte en Aras Consultores. Y estoy segura que habrá personas que están escuchando, viendo este mensaje, que buscarán conectarse con nosotros y ya habrá la posibilidad que lo hagan en los enlaces que pondríamos para que nos contacten y ¿por qué no? Con mucho gusto platicar, porque claro, es lo primero que hacemos.
conocerlos, platicar, identificar, escuchar y ver cómo podemos ayudar a cada una de las personas con lo que respecta al tema del futuro. Muchas Correcto. gracias. Gracias a y que ustedes. tengas un bonito día. Gracias, Claudia.